Seguimos y damos un paso más dentro de esta jornada y vamos a hablar de un concepto nuevo que es el de la consumerización, y viene de la mano de uno de los nuevos agentes que forman parte del evento de hoy, que es Intel. En concreto, Juan Polo nos va a hablar de unos conceptos relacionados con esto, y después, como sabéis, tendremos ese showroom basado en esas tabletas con Windows 8, con sistema operativo Windows 8. De hecho, si no me equivoco, ¿con eso lo vas a hacer? Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a Cincro y a los asistentes, por supuesto, por el tiempo que nos dedicáis para escuchar. Yo soy Juan Polo, soy el responsable del puesto de trabajo, del marketing de puesto de trabajo para Intel en EMEA, Europa, Middle East y África. Y voy a presentar un poco las tecnologías, cómo vemos las tecnologías de movilidad en las redes sociales corporativas. Intentaré un poco articular cuál es la relación, que es bastante importante, entre la movilidad y las redes sociales. Creo que es un tema que casi todos los estudiosos de redes sociales lo consideran. Sé que hay gente que es del departamentos de recursos humanos, departamentos de marketing, quizá no conozcáis a Intel. Intel es una compañía que diría, si la tuviera que clasificar de alguna manera o calificar, creo que ha sido un poco el motor, uno de los motores principales de la industria de las tecnologías de la información de los últimos 20 años. Si analizamos un poco lo que ha movido esa industria, desde el punto de vista de los economistas teóricos, las TIC las tecnologías han sido como tecnologías de aplicación transversal a todos los demás sectores que han creado lo que dirían la quinta ola. Todo el crecimiento, la dinámica de crecimiento económico se ha producido por ese recurso que eran las TIC. Y el recurso básico, como lo era el carbón en la época de la Revolución Industrial, o después el acero, el petróleo, etcétera, ha sido fundamentalmente la ley de Moore, que fue una invención, una predicción de uno de los fundadores de Intel. Y sobre esa predicción, Intel ha construido todo su modelo, y lo que estamos viendo en este momento, por ejemplo, todas las tecnologías que están en los data centers han sido impulsadas por la ley de Moore, lo que ha permitido reducir cada 18 meses la densidad, aumentar la densidad de los procesadores, que ha generado economías a las propias TIC y economías al resto de sectores. Eso es un poco Intel, y lo que quisiera presentar es no Intel, sino cómo vemos el mundo de las redes sociales y la consumerización. Mirando un poco, porque no soy el experto en redes sociales, pero mirando un poco todo este concepto, llegué a la conclusión de que quizás sean un paso más en algo que estamos haciendo desde hace tiempo ya con las TIC, que es la gestión del conocimiento. Casi todos también los que han estudiado el fenómeno de las TIC analizan que uno de los elementos fundamentales de impacto ha sido cómo se gestiona el conocimiento a través de las TIC. Han permitido acelerar la producción de conocimiento, han permitido dar mayor valor a los intangibles, han generado lo que se llama la economía del conocimiento, han sido fundamentalmente ese agente. Y uno de los puntos que se habla también de los que se habla en esas teorías del conocimiento y las TIC son las comunidades basadas en el conocimiento, que son como aquellas comunidades que se crearon a través de las TIC, inicialmente en el mundo científico, que trasvasan fronteras entre empresas, instituciones, entidades, y aportan alto valor, o sea, manejan una gran cantidad de conocimiento a través de foros, de wikis, las primeras comunidades, las primeras redes sociales posiblemente nacen en el mundo de las TIC, entre los científicos que comparten conocimiento con el email, luego se convierten en foros, en blogs, etc. Yo creo que ahora, a partir de los años 2006-2007, las compañías se han empezado a dar cuenta, después sobre todo del fenómeno de la consumerización, por el que han aparecido redes sociales también en el mundo del consumo, se han dado cuenta que tienen un gran interés y una contribución potencial a la gestión del conocimiento en la propia empresa, que hoy en día se gestiona de una manera determinada, pero que con determinadas tecnologías que han nacido en ese mundo del consumo, como son, por ejemplo, las wikis, como son los blogging, como son todo este mundo, con todas esas tecnologías hay gran potencial para gestionar mejor el conocimiento e incrementar la productividad. He visto algunos papers también de algunos analistas. De hecho, se está viendo el fenómeno de las redes sociales en la empresa como algo que realmente va a cambiar la forma en que se está gestionando el conocimiento. Cambia la propia naturaleza del conocimiento, como se entiende, algo que ya venían haciendo un poco las TIC, en lo que es el concepto de conocimiento, como un proceso, como un objeto, etc. El hecho de tener una red social donde se comparte ese conocimiento lo dinamiza mucho más, cambia la cadena de valor y cambia el propio valor como recurso del conocimiento. Hay distintos analistas ahí, por ejemplo, Hemsley y Mason, que analizan ese punto, y luego ha habido otros estudiosos
de fenómenos más específicos, como por ejemplo el microblogging en empresas, que hablan concretamente de potencial incremento de la productividad. Hay mucha evidencia, por ejemplo, respecto a otras tecnologías, como lo son los ERPs o el comercio electrónico, de cómo han impactado en la productividad de la empresa. Todavía creo que habrá que hacer bastante análisis y habrá muchos estudios que incidirán en eso, en cómo realmente todo este mundo de las redes sociales va a crear productividad o va a incrementar la productividad. Creo que aún no existen evidencias, digamos, científicas o racionales de que eso sea así, pero se intuye y es un fenómeno que se está produciendo en las empresas. Si estamos viendo además, por ejemplo, en alguno de los estudios también, analizando, encuestando a miles de empresas, me parece que eran Hemsley y Mason, que están mencionados ahí, vieron cómo, parece que bueno, da igual, uno de estos estudios comentaban que podría haber como, digamos, la importancia de las redes sociales ahora está en torno a un 20-30% de las personas que dicen que la red social es importante para la empresa, pero va a ser más importante en los próximos 3 años. Es decir, dentro de 3 años se considera que en un 60% de los casos que las redes sociales van a jugar un papel importante. Por tanto, es un fenómeno que está emergiendo y es un fenómeno que puede impactar a todo el ciclo de cadena, a todo el ciclo de la empresa. Es decir, desde la venta hasta la operativa, hasta la producción, la parte financiera, etcétera, porque realmente mejora el flujo de conocimiento y, por tanto, mejora la parte de análisis, mejora la toma de decisiones. Y se estudian potenciales impactos en las ventas, en los procesos operativos, en el reforzamiento, y esto es un punto muy importante, del capital humano, a través de la motivación y de la socialización. Decía antes uno de los ponentes que el hombre es un ser social, y evidentemente pues, puede tener impacto positivo en el time to market, la calidad, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa con las redes sociales es que se sitúan un poco entre el tradicional boca a boca, en el que yo, digamos, voy transfiriendo boca a boca el conocimiento o las cosas, y ahí se han estudiado fenómenos también de cómo la innovación, digamos, se difunde a través del boca a boca, y se sitúan entre ese extremo y el otro extremo, que es el tradicional broadcast, la televisión. Si yo quiero transferir conocimiento a través de la radio y la televisión, lo puedo hacer. Entonces alcanzo el pico más alto en un primer momento y luego ya es absolutamente lineal. Y además se pierde en el recuerdo, ¿no? En la memoria. Por tanto, tengo que remarcar o volver a transferir ese conocimiento de vez en cuando. Bien, entre el boca a boca, que es un fenómeno mucho más eficaz en ese sentido, pero es más lento, y el de las redes sociales, que es más rápido, pero que luego se pierde, las redes sociales existen distintos tipos de enlaces, fuertes y débiles. Yo tengo un montón de enlaces débiles a los que hago una primera difusión de mi conocimiento, que son a lo mejor 200, 300 personas en una primera atacada, porque no lo difundo a toda la red, pero esa estructura de enlaces fuertes y débiles permite que el proceso de difusión del conocimiento sea mucho más rápido que en el tradicional boca a boca, pero además no se pierde como el tradicional broadcast. Por tanto, es muy importante la capacidad que tienen de transmitir conocimiento. ¿Qué ocurre? Que la movilidad juega un aspecto esencial aquí, porque uno de los elementos que se ha visto también es que las redes sociales están íntimamente asociadas a la movilidad, porque en el momento que recibo o tengo que comunicar o que tengo que transmitir conocimiento, lo voy a hacer esté donde esté. Por tanto, lo voy a hacer a través de la tableta, del dispositivo móvil, del PC, etcétera, etcétera. Y es muy importante. Las tecnologías de movilidad, de hecho, la movilidad es importante, voy a saltar este slide, pero las tecnologías de movilidad están entrando como uno de los efectos y a su vez de las causas del social computing. Si miramos dónde están entrando las tabletas en business, vemos que evidentemente entran como el dispositivo de compañía para un alto ejecutivo, que han traído las iPads a la empresa, y ahí evidentemente hay un entorno colaborativo, se accede al email, se intercambian mensajes. En el otro extremo estamos viendo usos muy verticalizados, por ejemplo, de la parte de sanidad, donde un médico comparte información del paciente, manda el diagnóstico, habla con la enfermera, etc. Está, digamos, socializando conocimiento, incluso en ese uso tan específico. Y en mitad, digamos, o en medio, estamos hablando de algo que nosotros hemos denominado stand-up computing, que es ese uso de la tableta o del dispositivo móvil para la fuerza de ventas, para la fuerza de campo, que está realmente, igualmente, en una tarea de socialización de conocimiento. Es la causa impulsora de la movilidad, pero también es un poco el efecto, porque la propia movilidad, la propia innovación en estos dispositivos permite, digamos, acceder a información y, por tanto, incide o acelera el proceso del social computing. ¿Qué ocurre con todo este fenómeno? Y hemos hablado de la consumerización. ¿Por qué es consumerización? Porque son tecnologías
que han nacido en el mundo del consumo. Consumerización no es traerme el dispositivo a la oficina, eso es una parte de la consumerización. Consumerización es utilizar el Dropbox que utilizo normalmente en mi casa, en la oficina, o utilizar una red social que estoy utilizando en la oficina. ¿Qué ocurre? Esto ha generado un fenómeno de entrada de las redes sociales. Primero, el propio Facebook se está utilizando en muchos casos para entornos de trabajo, pero las compañías se han empezado a dar cuenta de que existe un potencial para las redes sociales específicamente adaptadas al mundo enterprise. Este fenómeno de la consumerización genera evidentemente una necesidad clave. IT en este momento está haciendo lo que llaman el catching up, está intentando ir detrás, el Departamento de Tecnologías de la Información, de lo que le está pidiendo el usuario. Pero hay una brecha entre esa demanda de tecnologías que nos hagan más sociales, que nos den más, que aceleren el conocimiento y la productividad, y una necesidad obvia de gestión y control. Hay un punto donde converge muy claramente, porque si a un usuario de recursos humanos le preguntas: oye, pero es que esto no es gestionable, es que esto yo no puedo hacer la plataforma, la imagen del sistema operativo en remoto. Bueno, le importará menos, pero hay un punto en el que creo que todo el mundo está de acuerdo, que es la seguridad. Es decir, si un directivo se deja una tableta en Connected Standby, digamos, lo que se llama en Windows, y se deja pues, el fichero de nóminas o el fichero de la última junta de accionistas o el acta del consejo, pues si lo deja en un taxi y alguien abre esa tableta, pues hay un problema de seguridad. En el momento que estos dispositivos entran en el negocio a dar soporte a funciones del negocio, aparece la necesidad de gestionar y manejar y securizar el entorno. Un poco la estrategia que estamos lanzando en el mercado. Os decía, Intel ha sido un catalizador en la industria porque ha ido llevando tecnologías en el mundo del PC, en el mundo de los servidores. En este nuevo mundo de los dispositivos táctiles y móviles empezaréis a ver tabletas también con tecnología Intel. Y fundamentalmente diría que estamos direccionando dos parámetros. En primer lugar, queremos dar queremos dar plataformas para que los fabricantes de sistemas den soluciones adaptadas a cada necesidad. Hay un modelo de uso de 10 horas de batería con una tableta como esta, que son 10 pulgadas, que no pesa nada, en el que yo, como fuerza de ventas, estoy interaccionando 10 horas con el cliente, por tanto, necesito este tipo de dispositivo. Hay otro tipo de usuario que no necesita una tableta. ¿Por qué? Porque él no está, una persona que va a casa, que trabaja en el portátil, que luego vuelve a la oficina, que a lo mejor tiene una reunión, bueno, se lleva el portátil. Está el tradicional entorno de lo que llamamos el laptop o el notebook o el clamshell tradicional. Vais a ver cómo aparecen dispositivos 2 en 1, convertibles, como por ejemplo esta tableta. Esto es una tableta que es un poco más grande, son 11 pulgadas, pesa un poco más, no dura 10 horas la batería, evidentemente, estamos hablando de 4 o 5 horas de batería, pero esto además puede ser un PC, porque yo lo puedo conectar a mi teclado, es una conexión firme, no es una conexión Bluetooth, y en este momento tengo un PC. A lo mejor no me vale como PC tampoco porque tengo que trabajar 10 horas en un PC haciendo PowerPoint, o porque soy administrativo y estoy haciendo la gestión de la contabilidad, pues necesitaré una pantalla más grande. También le puedo conectar una pantalla más grande a esto. Pero esto es la propuesta de 2 en 1. Entonces, primer parámetro que hemos querido llevar al mercado es elección de usuario. Es decir, depende de la necesidad, en función de la necesidad, necesitaré un tipo de dispositivo u otro. Eso es uno de los puntos clave, en mi opinión. El segundo es, hemos lanzado toda la estrategia inicialmente con Windows 8, aunque veréis también tabletas Intel para Android, por una sencilla razón, porque es la forma más rápida, entendíamos, de cerrar esa brecha entre las necesidades de movilidad, de productividad que está pidiendo el usuario y las necesidades de gestionabilidad y control que pide un dispositivo que está en el negocio. Windows 8, veréis que es el nuevo sistema operativo de Windows, ahora se ha lanzado en el mercado de consumo, está entrando en el mercado empresarial para el mainstream, o sea, para la parte general de usuarios, pero particularmente en el mundo de las tabletas aporta una serie de ventajas importantes. En primer lugar es compatibilidad, es decir, yo quiero colaborar, pero yo tengo ficheros PowerPoint. Yo quiero colaborar, pero tengo que hacer hojas de cálculo Excel. Yo quiero colaborar, pero necesito conectar un USB. Entonces tengo compatibilidad con el entorno legacy, digamos, con el entorno con el que estoy trabajando habitualmente. Es una propuesta directamente para el usuario. Pero además, desde el punto de vista IT, tengo una sola plataforma de sistema operativo. Tengo Windows 8 en el entorno de PC tradicional. Además, es un entorno que se conecta al dominio, es decir, lo puedo gestionar como un PC. Si es que ese usuario, además, quiere tener su entorno desktop. Aquí veréis que esta tableta
pues actúa como un Windows, actúa como un PC, porque tiene el entorno desktop tradicional y luego tiene todo el entorno de baldosines, que ahora veréis en el showcase de Windows 8. Por tanto, esa es un poco la propuesta que hemos llevado al mercado y ese es el segundo parámetro, tener compatibilidad y cerrar esa brecha con una plataforma que provea gestionabilidad. Esto es un poco un paisaje, si queréis, o una visión general de quién está trabajando ya con tabletas. Casi todos los fabricantes que conocéis, que están tradicionalmente en el entorno de PC, etcétera, están ya incluso en el entorno de tableta, como Samsung, Dell, HP, Lenovo, no me quiero dejar a ninguno, Fujitsu, todos ya tienen entornos, como os decía, con procesadores de muy bajo consumo, de 2 vatios, que es nuestro procesador Atom, o con procesadores de mayor capacidad, con procesador Core. Este es el procesador que está en un PC, pero que te da 6 horas de batería y además actúa como una tableta. Un punto importante que veréis es cómo está creciendo el ecosistema de aplicaciones. Es decir, Windows 8, la tableta en sí mismo, hemos aprendido, por lo menos durante los últimos 2 años, que las tabletas, la movilidad, los dispositivos móviles se están desplegando ligados a soluciones concretas, como redes sociales, etc. Veréis que hay, ya lo veréis también en el showcase, aplicaciones, algunas más verticales, otras más generalizadas para el mundo Windows 8. Y con esto cierro, simplemente muchas gracias por el tiempo y la atención.